Amazonas, donde la densa selva oculta secretos ancestrales. Se cuenta la historia llamada El Susurro de los Espíritus, la cual narra que en una remota aldea indígena habitada por la tribu Yakumama, los cuales dicen que son las almas de los antiguos guerreros, los que protegen al bosque y a su gente. También dicen que todo inició con la misteriosa desaparición de un joven, el cual perseguía a un jaguar, y que el espíritu quedó rondando por esta zona buscando paz. Tiempo después, en una noche lluviosa, un grupo de exploradores llegó hasta esta aldea en busca de una planta que solo crecía en esta región. Después de estar unos días en esta aldea, los exploradores decidieron iniciar su búsqueda, sin importarles las advertencias que los aldeanos les habían dicho sobre esta entidad. A medida que avanzaban, empezaron a escuchar cosas raras, susurros, voces que parecían decir sus nombres, decirles cosas que no entendían. Poco a poco se fueron asustando, que decidieron devolverse, sin darse cuenta que ya la selva los tenía atrapados, encontrándose en un laberinto de árboles que se movían por sí solos. Entre relámpagos y truenos, vieron cómo se formaban figuras extrañas detrás de los árboles, que se movían en la oscuridad, y pronto se dieron cuenta que esas figuras eran los espíritus de los antiguos guerreros, los cuales protegían su territorio de aquellos que se atrevían a profanarlo. Desesperados por lo que les estaba pasando, los exploradores empezaron a correr en todas direcciones, pero la selva parecía llevárselos a lo más profundo de la oscuridad. Al amanecer, solo uno de ellos logró llegar a la aldea de la que habían partido. Pero, al darse cuenta los aldeanos, esta persona tenía su mirada vacía. Parecía que no tenía alma y que la selva se la había llevado. De los demás exploradores, nunca se supo qué fue lo que les pasó. Desde entonces, los habitantes de esta aldea cuentan que aquellos que desafían los límites de la selva amazónica se arriesgan a encontrarse con el susurro de aquellos espíritus, recordándoles a todos que la naturaleza no tolera al individuo que sin permiso se adentra en esta zona. Esto comienza en lo profundo del Amazonas, donde la vegetación es espesa y los sonidos de la selva crean una sinfonía muy misteriosa. En esta zona se cuenta una leyenda que es la de los demonios amazónicos, seres oscuros que acechan en la oscuridad de la jungla y esperando a atrapar a quienes se aventuren demasiado lejos. Después de un tiempo, 4 amigos se enteraron de esta zona y así que decidieron viajar hasta allá y entrar en lo profundo de la selva buscando una civilización muy antigua. Ellos iban equipados con todo para la búsqueda, iniciando este viaje a lo desconocido, ignorando todas las advertencias de la aldea en la cual se estaban quedando. A medida que avanzaban, el viaje se puso muy agresivo y siniestro. La selva parecía cerrarse sobre ellos, junto a los sonidos que cada vez más se ponían extraños. No pasó mucho tiempo después
para que las cosas extrañas empezaran a sucederles a ellos. Sus objetos personales se empezaron a desaparecer misteriosamente, al mismo tiempo que empezaban a escuchar cosas extrañas, murmullos, quejidos, detrás de los árboles. Y momentos después, todo quedó en calma. Un par de días después, decidieron ir a acampar en este mismo sitio. Con lo que no contaban es que en esa noche fueron despertados por unos chillidos muy escalofriantes que salían de la profundidad de la selva. Aterrados, estos 4 hombres decidieron prender sus linternas y quedaron listos para defenderse. Justo para salir de sus tiendas de campaña para dar una pequeña vuelta, pero lo que encontraron fue demasiado aterrador para ellos. Criaturas demoníacas que emergían de las sombras, con ojos que parecían arder como las brasas del infierno, con garras afiladas como cuchillos. Justo en ese momento, y presa del pánico, uno de ellos decide salir a correr, siendo perseguido por varias de esas criaturas. Sin embargo, los otros, con determinación, decidieron luchar por sus vidas contra las demás criaturas, desencadenándose una batalla horrenda. A medida que pasaban las horas, estos 3 hombres se dieron cuenta que estaban rodeados por estas criaturas y que tenían pocas posibilidades de salir vivos de allí. Cuando faltaba poco por amanecer y de repente esos demonios se fueron retirando, dejando a estos 3 exploradores muy cansados en la oscuridad. Pensando que estaban a salvo, decidieron devolverse corriendo hasta la aldea donde habían partido, sin darse cuenta que estos demonios más adelante los estaban esperando en medio de la selva oscura para cazarlos y llevar sus almas al infierno. Desde entonces se le hace la advertencia a cada aventurero que llega a esta aldea, que si está dispuesto a entrarse en lo profundo de esta selva amazónica, correrá el riesgo que estos demonios se lleven su alma al infierno. Todo comienza cuando una familia decide ir al Amazonas para conocer la selva y el majestuoso río. Cuando llegaron, les contaron la leyenda de una criatura monstruosa llamada el Devorador de Almas. Les dijeron que era una bestia ancestral, un híbrido entre un caimán gigante y una anaconda. Sus escamas eran tan negras como la noche y sus ojos parecían un resplandor demoníaco, y que con cada paso que daba hacía temblar la tierra. Esta familia, un poco incrédula, decidió ir a acampar cerca del río. Pasados unos días, el hijo de la familia se alejó hacia la orilla en las horas de la noche, sin saber lo que le esperaba. De un momento a otro, empezó a escuchar un rugido suave, a lo cual no le prestó mucha atención. De un momento a otro, empezó a arrojar unas cuantas piedras al río, una más fuerte que la anterior, lo que hizo enfurecer a esta bestia, rugiendo de tal manera que se escuchó a varios cientos de metros del río, haciendo que el joven
del susto cayera al río, siendo atrapado por las inmensas y afiladas garras del devorador de almas. Todo este ruido alarmó a la familia, la cual corrió hacia el borde donde estaba el muchacho. Al ver esta escena, intentaron rescatarlo, fracasando en el intento. Lo único que alcanzaron a ver fue cómo esta bestia inmensa se llevaba al muchacho en su inmensa boca, llena de dientes muy afilados y enormes, llevándoselo a lo profundo de las aguas del río. Después de esto, no se volvió a saber nada de esta familia. Muchos afirman que en realidad el devorador de almas es una manifestación de la ira de la selva, una criatura enviada para castigar a los que profanan el río. Otros dicen que esta criatura sí existe, y unos cuantos solo dicen que es una simple leyenda del río Amazonas. Si les gusta este tipo de historias, no olviden suscribirse, darle un me gusta y activar las notificaciones. Buenas noches.